Saludos amigos televidentes, bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Cuánto gusto poder volver al aire para todos ustedes. Aquí comenzamos con nuestros acostumbrados comentarios e informaciones de actualidad relativos a las finanzas, la economía, los impuestos, la contaduría, en fin, todo lo que converge en el mundo de los negocios. Cuánto placer también poder saludar a nuestros directos compañeros que hoy estamos en triálogo. Bienvenido, Alcedo Ramírez. ¿Qué tal, Hermógenes? Amigos televidentes, como siempre, especialmente esta noche saludando al amigo Francisco Canahuate, que está con nosotros desde el inicio del programa, ya que va a ser un programa especial con un tema que es de mucho interés y de mucha actualidad. Como siempre, agradecemos a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a toda la teleaudiencia semana tras semana, especialmente a los supermercados Bravo, que son los especialistas en vender más barato, y ahora con ñapa adicional, aparte de los buenos precios. Arroz El Molino, que también no puede faltar en la dieta diaria, el mejor de los selectos, el arroz inmejorable. La Novia de Villa, donde si usted necesita baby shower y juguetes para niños de todas las edades, y finalmente mantenerse actualizado a través del video de Senfa, la escuela líder en educación permanente en la República Dominicana, relacionado con la banca, la finanza, la contaduría. Y este fin de semana quiero recordar, antes de pasarle la palabra al hermano Francisco Canahuate, que estamos muy inclinados a celebrar una fiesta que dos fiestas que todos los dominicanos la conmemoran de manera especial, como es el Día de Todos los Santos, este sábado, donde pienso que es muy especial porque todos los humanos estamos llamados a ser santos, y también una fiesta muy especial para los dominicanos, que es el Día de los Difuntos, que se celebra el domingo 2 de noviembre, que también es una fiesta que los dominicanos conmemoran con mucho recogimiento, y nosotros por eso queremos elevar nuestra oración al Altísimo con estas dos fiestas, y al pueblo dominicano que siga con esa costumbre, que sin lugar a dudas ayudan a establecer una buena cultura dominicana que nos beneficia a todos. Francisco, saludando a nuestra teleaudiencia. Bueno, para ustedes que me traen desde el primer momento aquí al programa, yo quiero agradecerles porque esto es una gentileza muy especial. Yo esperaba cerrar allá en el mundo de los impuestos, así que compartiremos y darle la bienvenida a los amigos televidentes una vez más. En los juegos importantes de la Serie Mundial, los relevistas pueden abrir. Exactamente. Los cerradores pueden abrir. Exactamente. Hay alguien que se llame Garner por ahí. Bueno, esa fue histórica, esa Serie Mundial. Nosotros vamos a una brevísima pausa para regresar con todos ustedes y entrar en materia sobre nuestro contenido programático delicadamente preparado para todos ustedes. Volvemos. Bien, de regreso para nuestros televidentes. Francisco Canahuate, estuviste como expositor deluxe en representación de los contadores, de los auditores, porque tienes una firma, de asesor de una firma, y de balance financiero también, y de la familia Canahuate, en este importante congreso, segundo congreso de banca y economía, celebrado en República Dominicana. Tú estuviste allí en una ponencia que creo que estuviste hablando sobre el cuerpo humano y el sistema digestivo, el aparato digestivo, ¿era así? Mira, Hermógenes, se trata de un evento de mucha trascendencia. Cuando el licenciado López Valdés, en su condición de presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Comerciales, me contactó y me invitó al evento, yo me hice una pregunta, incluso la hice en el evento. ¿Tengo yo algo que aportar a un evento de tanto nivel internacional y donde habían tantos especialistas y donde estaban los organismos internacionales? Pero me pidieron que tratara parte de la experiencia nuestra y la experiencia dominicana en cuanto al proceso que ha vivido del año 92 hacia acá. Y eso hice, y parece que logré entrar a la conciencia de mucha gente que no entendía algunos de los puntos que se estaban tratando.
Así es que yo quiero felicitar a los organizadores y al equipo de apoyo de los organizadores. El gobernador del Banco Central estuvo en su primera disertación, que fue el que comenzó con las ponencias propiamente del evento, aparte de los funcionarios tanto de FELABAN como de la Asociación de Bancos de la República Dominicana y de los economistas. Dentro de ese contexto, pues nos presentó una ponencia interesante, y es importante que se sepa que todas estas ponencias están disponibles en la página de la Asociación de Bancos de la República Dominicana. Muy importante información. Y ese tema de la fiscalidad y el desarrollo de los países latinoamericanos, bueno, pues creo que sin desperdicio. No sé si el CEDO tiene algo que preguntar o que contar al respecto. No, y antes de continuar porque me gustaría que Francisco le explicara a nuestro amigo televidente la exposición que él tuvo a su cargo, ya que fue muy importante y muy interesante, como siempre nos tiene acostumbrado, pero como nos dijo el amigo Francisco, que comenzó más o menos el evento con una charla del gobernador del Banco Central, yo quiero sí puntualizar que fue un lugar, o mejor dicho, un momento, un escenario muy importante, donde el gobernador del Banco Central, y también con motivo del 67 aniversario de esa entidad del Banco Central en República Dominicana, presentó estadísticas muy halagüeñas de la economía dominicana, y yo pienso que prácticamente en ese trasfondo de una economía, vamos a decir, en condiciones muy estables macroeconómicamente, pero sin lugar a dudas el aspecto fiscal, el aspecto de recaudación, viene a ser o sigue siendo el elemento clave para continuar el desarrollo de la economía dominicana. Y también recordar que en este fin de semana también, el pasado viernes, celebramos el Día Universal del Ahorro, que yo pienso, Francisco, que es uno de los elementos, aparte de las recaudaciones fiscales, es uno de los elementos importantes para el desarrollo futuro económico de la República Dominicana, ver cómo promovemos el ahorro nacional. Sí, ciertamente la exposición, la presentación que él hizo, fue rica en informaciones, y ahí pues en los medios ya se ha visto cómo se ha destacado su primicia hasta cierto punto en cuanto a la cuantificación de lo que se proyecta como ahorro, como consecuencia de la reducción de los precios del petróleo. En la parte que a mí me correspondió, que es precisamente la parte de la política fiscal para el desarrollo, yo comenzaba señalando que había dos formas de presentar la política fiscal o de desarrollar la política fiscal. Una era como motor para el desarrollo y otra como retranca el desarrollo, dependiendo de cómo nosotros concebimos en la parte legislativa de todo lo que tiene que ver con la captación de los ingresos y cómo se aplica entonces el gasto, en qué dirección se va aplicando el gasto público y cómo los costos permiten una sana competitividad en el mercado. ¿Quién va real y efectivamente a motorizar ese desarrollo? Si va a ser el sector público, si va a ser la iniciativa privada. Todos estos son elementos que se entrelazan, y la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria, cuando se articulan, dan dos conceptos, que es estabilidad con crecimiento. Sin embargo, estabilidad con crecimiento me gustaría verla sin endeudamiento creciente, y ese es un elemento que habrá que tratar, porque es preocupante, y así fue manifestado en la mayoría de los países que participaron en sus exposiciones, que el nivel de endeudamiento está de alguna manera complementando la falta de captación de ingresos tributarios, y que esto pues definitivamente, aunque resuelve un problema a muy corto plazo, no es sano a mediano y largo plazo, y eso fue un consenso prácticamente
de los distintos expositores. Se ha destacado cómo ya los Estados Unidos comienzan a despegar, comienzan a superar el momento crítico que se vivió con la crisis financiera internacional, que ha superado a otras latitudes. Por ejemplo, la zona euro no está todavía en la misma dimensión de superación de la crisis, porque ¿dónde se ha manifestado en Estados Unidos la superación? El nivel de desempleo que había ya ha sido subsanado, el índice de consumo ha subido, las propiedades inmobiliarias también han subido, lo que significa que está buscando ya el proceso de estabilidad, cosa que no está sucediendo todavía en la zona euro en materia de desempleo. Todavía hay un alto desempleo y varios elementos como estos pues sí se trataron. Y mira, Francisco, yo pienso que dos temas que tú mencionas que a nuestro entender son muy importantes porque vienen a presentarse en diferentes escenarios. Por ejemplo, uno primero es el que tú mencionas del gasto. Nosotros pensamos que, como tú bien lo has expresado en múltiples oportunidades aquí en Balance Financiero, cualquier reforma fiscal, cualquier aumento, vamos a decir, de los recursos disponibles para inversiones reproductivas, es muy importante en República Dominicana, vamos a decir, disciplinar un poco más el gasto, porque sin lugar a dudas todavía hay opiniones de que necesitamos mejorar la calidad del gasto. Recientemente, Francisco, de hecho, ejecutivos, funcionarios del Banco Mundial, precisamente, hablando de la reforma fiscal, que es importante en algún momento, del acuerdo fiscal, del pacto fiscal, como se le ha denominado, siempre introducen la variante de que también es importante disciplinar y elevar la calidad del gasto público. Y el otro aspecto, como tú lo has mencionado, real y efectivamente, tenemos que abocarnos a un desarrollo económico, pero que no haya tanta deuda. Y a nuestro entender humilde, precisamente la carencia, la falta de un ahorro, digamos, intenso en República Dominicana, podría ser una de las razones de que haya que recurrir al financiamiento, a la financiación externa, para poder solventar tanto el presupuesto, principalmente en sus variantes de inversiones. Dentro de ese contexto, nosotros comenzábamos presentando lo que fue el contorno de la República Dominicana en la parte política, económica y social del año 1990. Y hay una gráfica que nosotros estuvimos investigando, buscando y no encontrábamos, pero finalmente la encontramos, de aquella enorme fila de vehículos y conductores y personas esperando que llegara el combustible. Fue la época del desabastecimiento del mercado. Y yo decía, en aquel momento ese desabastecimiento llegó cuando teníamos tasas impositivas, en el caso del impuesto complementario de personas físicas para impuestos sobre la renta, que iba de un 3 a un 70%, y una tasa corporativa que llegaba a un 46%. Entonces, había controles de precios y el resultado fue una inflación de 100.4% y desabastecimiento en los mercados, con lo cual ese punto es para la reflexión, en el sentido de que no hay que pensar en vuelta a controles de precios, como a veces uno escucha, y que es necesario bajar las tasas impositivas para entrar en un proceso diferente. Y entonces vimos qué pasó en el año 92, primer año de aplicación de las reformas trascendentes que se introdujeron, y de un nivel de recaudación de 9.000 millones de pesos y una presión tributaria de un 10% en el 91. En el año 92 pasamos a 15.000 millones de recaudación y a una presión tributaria de 14%, lo cual indica un incremento significativo, y la clave fue reducción de las tasas y disminución de las exoneraciones fiscales. Exacto. Entonces, esto
concluye la exposición después de pasar por un proceso de explicación de cómo fue el proceso aquel legislativo, que no era de tanto interés para la persona, pero que se pone ahí para que quede registrado para la historia. Llegamos entonces al punto final, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y dentro de ese contexto, pues, hicimos nuestro planteamiento de manera más o menos amplia en el entorno donde nos estábamos desenvolviendo. Excelente la participación de don Francisco Canahuate y Disla en el segundo Congreso Latinoamericano de Banca y Economía, organizado por la FELABANC, y donde tuvo pues esta participación estelar. Nos gustaría hacer una breve pausa porque sobre el tema nos interesa saber la posición internacional respecto a la ponencia y respecto a la temática, porque hay veces que en un evento internacional se tratan temas que se consideran localistas, pero esos temas locales permean otras economías, otros sectores, otros países. Entonces nos gustaría ver el enfoque internacional, ya que en este evento no solamente habían dominicanos, estaba prácticamente América Latina, incluyendo países como España también, o sea que no solamente América, sino que también el viejo continente estaba representado. Vamos a esa breve pausa para ver esta historia cómo sigue y abordar otros temas de sumo interés que tenemos para todos ustedes. Acá estamos de nuevo para todos ustedes, de regreso en la continuación de nuestro conversatorio, nuestro triálogo con un carácter más que fiscalista, pues de fórum y de congreso internacional recién celebrado, y que los detalles llegan acá como una primicia en balance financiero de la viva voz de uno de sus actores intelectuales, que es Francisco Canahuate. ¿Qué te parece, Elcedo? Sí, mira, Hermógenes y amigos televidentes, yo creo que en este programa muy especial para los amigos televidentes, lo hemos enfocado de esta manera porque es un tema de gran relevancia, de gran importancia. Y por ejemplo, antes de pasar la palabra a Francisco, para que, como tú decías, Hermógenes, al final del segmento anterior, Francisco nos exponga, vamos a decir, algunos criterios, algunos argumentos comparativos con otras latitudes, cómo estamos actuando, enfrentando la situación en comparación como lo están haciendo otros países. Yo creo que es muy importante introducir un elemento ligero que yo sé que a Francisco le va a gustar como representante del mundo de los impuestos, y que también lo participó a nivel internacional el director general de la DGI, y es un enfoque muy, digamos, a la transparencia, que debe permear todas las actividades que están llevando a cabo en los diferentes países para, vamos a decir, mejorar los procesos fiscales, los problemas de enfrentamiento de la deuda, los problemas de solventar el desarrollo, todo eso en un ambiente de transparencia. Entonces yo pienso que también aquí en República Dominicana, y me gustaría la experiencia que pudo por lo menos percibir Francisco en ese evento, a nuestro entender ese enfoque de transparencia está como telón de fondo en todos esos esfuerzos internacionales por mejorar las finanzas, las recaudaciones, el desarrollo en sentido general, y que se disponga de los recursos necesarios con poca deuda. Interesante. Sí, realmente ese evento contó con alrededor de 60 países al que aludes en la parte de Alemania, donde participó el director general de Impuestos Internos. Exacto. Y el tema central va en esa dirección. Ahora, a mí me llamó mucho la atención una de las exposiciones dentro del contexto del evento local que estuvimos celebrando, y fue la tasa de política económica del Banco Central de Brasil, 11.25%. Muy alta. Me parece para mucha preocupación, y de hecho así lo manifestaron, que no todas las realidades andan por el mismo camino. Estamos hablando que la República Dominicana, en su proceso de estabilidad,
tiene una tasa de unos 6, 6,5. exactamente, prácticamente la mitad. Y eso significa, esa tasa referencial, que la tasa de interés activa y también la pasiva en aquella economía no andan por buen camino. Y eso son anuncios que llaman a preocupación, porque a veces hay efecto dominó sobre todo economía de ese tamaño. Sí. Y varios de los países entran en ese cuestionamiento. Hubo un criterio más o menos generalizado de que nosotros como región no habíamos sido tocados con la fuerza que tocó la crisis financiera internacional a las demás regiones, tanto a Estados Unidos como a la zona euro, que nosotros nos mantuvimos creciendo y más o menos en buena posición. Uno de los grandes desafíos de la recién reelecta presidenta de Brasil, la señora Rousseff, pues está en lidiar con la crisis económica que se avecina y se está desarrollando, está ya presente en la sociedad brasileira, y precisamente las dificultades para lograr la reelección, tener que ir a una segunda vuelta, pues pudo haber sentado su base en esa situación. Y es muy buena la advertencia, porque tú dices, veo que soplan unos vientos por ahí que pueden traer lodos. Decía el gobernador del Banco Central, en respuesta a una de las ponencias, decían, bueno, nosotros tenemos que ver los problemas que se van a generar alrededor de la reducción de los precios del petróleo, porque estos países van a entrar en serias dificultades. Y el gobernador dice, bueno, nosotros no somos productores de nada de petróleo, o sea que a nosotros eso nos va a dar un beneficio neto. Yo pienso en la parte de lo que tiene que ver con el comercio internacional. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente fiscal, puede tener un impacto por la forma de financiamiento que estamos recibiendo de Petrocaribe. Y eso, pues, en la medida que baja el precio del petróleo, nosotros tenemos un menor financiamiento, porque es un dinero líquido que entra al fisco, pues, porque no se paga el petróleo completo y sin embargo se vende al contado al consumidor. Entonces ahí puede haber un tema que y no se está retribuyendo con la caraota que dicen los venezolanos, está pendiente de siembra. Sí, porque se estaba importando, porque era menos oneroso traerla de los países vecinos que cosecharla acá. Entonces lo que hacían era que la pasaban por acá para seguir el camino a Venezuela como si fuera un producto nacional, y se convirtió en un proceso lucrativo para muchos importadores. Así es. Entonces, en cuanto a la realidad nuestra, quedamos claros en que no estamos tan mal como mucha gente piensa, pero tampoco estamos tan bien como algunos para hacer fiesta, como algunos pueden afirmar. Es decir, estamos en un tránsito que facilita tomar decisiones trascendentes ahora, que no esperemos que llegue un momento crítico para entonces emprender a la carrera medidas que puedan ayudarnos. Ahorita decía Alcedo, comenzando este segmento, decía Alcedo, algo que le va a gustar a Francisco. Entonces, algo que le va a gustar a Alcedo es que tú, si el gobernador del Banco Central a hablar de petróleo, habló de nuestro oro. Bueno, eso es parte de por qué han crecido las reservas. Y él decía, tenemos recursos líquidos para por lo menos 3 meses de importaciones. Y yo pensaba en ese momento, y qué bueno que eso manda un mensaje a la sociedad de que el alza en la tasa de cambio no debe ser un motivo de preocupación como para fuga de capital. ¿Por qué? Porque hay capacidad para responder en caso de que se pudiera desbordar. Pero al mismo tiempo me pone a pensar, y nosotros, ¿cuántas veces recibimos
dinero extra de esos que tienen que ver con las renegociaciones contractuales. Eso llega en un momento determinado, no se hace recurrente, y entonces tenemos que planificar en base no a lo extraordinario, sino a lo que entra de manera ordinaria. Pero no hay duda de que nosotros hemos visto el desempeño del gobernador. Él inspira confianza, realmente, es muy prudente Sí. en su planteamiento y además en su relación con los agentes económicos. O sea, todo esto trae confianza. Es igual que un matrimonio donde no ha habido infidelidad, pues hay ciega confianza recíproca entre los cónyuges. Sin embargo, si ha habido una infidelidad y ha habido un perdón, siempre como que queda la duda, y hay un seguimiento, y eso genera desconfianza. Entonces, él inspira confianza en los agentes económicos, y eso es muy importante. Quiere decir que podríamos decir que está en matrimonio con los agentes del mercado. Y mire, yo quiero aprovechar la oportunidad. Ese tema que tú has planteado, Francisco, es muy importante, porque yo creo que fue en la oportunidad que tú estuviste de viaje, atendiendo unos compromisos familiares fuera de aquí, que hubo un momento en que el gobernador del Banco Central bajó con unas declaraciones muy fuertes, y todo el mundo quedó un poco impactado, porque, como tú bien dices, parece que hubo una pequeña crisis familiar en el sentido de sus relaciones con el empresariado, en sentido general con los líderes de la economía dominicana. Y yo coincido contigo, a nuestro entender, y como un regalo del 67 aniversario del Banco Central, yo pienso que una de las grandes virtudes del gobernador del Banco Central, lo que tú acabas de mencionar, es una persona que infunde confianza, es una persona muy conservadora en cuanto a sus declaraciones, y todo parece indicar que es un excelente relacionador con los agentes económicos. Y quizás él es un elemento muy importante que contribuye a la estabilidad macroeconómica que estamos aquí disfrutando en República Dominicana. Mira, una breve pausa, porque hay muchos temas acá en Balance Financiero y el tiempo avanza, de manera que nosotros llegamos a nuestros televidentes por la cortesía de los supermercados Bravos, los expertos en vender barato. Tú hablas de la ñapa. Ahora con ñapa, que es un poquito ñapa. más siempre. El supermercado de la ñapa. Pausamos. Bien, estamos de regreso para nuestros televidentes, y en una temática tan importante, bueno, pues tenemos que también pausar y decir dos o tres cositas ajenas al tema, y es el lamentable fallecimiento del ingeniero José Neder, expresidente y hasta el momento de su muerte directivo actual del Club Arroyo Hondo Incorporado. Nosotros nos unimos como programa, como colegas acá, al dolor que embarga a la familia Neder Caratini, los Caratini, profesores históricos de contabilidad dominicana. Y caramba, lamentar mucho este hecho y pedirle al Señor que lo acoja en su santo seno. Recibimos una nota de prensa por acá del colega del contador empresario Diomedes Castillo, que nos dice que estarán mañana inaugurando un policlínico en una de las comunidades de San José de Ocoa, y que esto ha sido por una cooperación de Ocoa de pie junto a la comunidad. Así que nuestras felicitaciones, y deseamos que esto traiga sosiego y salud a la comunidad donde se está inaugurando. Retomamos el tema, Alcedo Ramírez. Sí, mire, hermoso amigos televidentes, a Francisco, a mí me gustaría que nos ilustre a nuestra teleaudiencia, comenzando por nosotros aquí en el canal, y es que ¿cuál sería, Francisco, vamos a decir, nuestra comparación con los demás hermanos países de Latinoamérica? En el sentido de si existe un movimiento, vamos a decir, hacia pacto fiscal, hacia buscar la manera de mejorar las recaudaciones, de aumentar la presión tributaria, de eliminar la evasión. En sentido general, si nosotros podemos decir, querido hermano Francisco, si todos esos problemas que vivimos hoy en día aquí en República Dominicana, o situaciones,
también se repiten en los demás países hermanos de América Latina. Mira, antes de eso, yo quiero también resaltar cómo fue destacado la solidez del sistema bancario dominicano. Y eso también es de suma importancia. Y un término, la capacidad de recuperación de la economía dominicana, porque lo que quiere decir que hemos venido de contratiempo en contratiempos. El propio gobernador destacó que está sobrecapitalizada la banca dominicana. O sea, en lugar de reclamarle más capital, le dice, ustedes tienen suficiente, y eso habla muy bien. O sea, ¿estará hablando de capital de trabajo, de cartera de préstamos? Patrimonio. ¿O estará hablando de los fondos de pensiones? Patrimonio. Hablando del patrimonio. No es de los fondos de pensiones. Del patrimonio. Correcto. Entonces, todo esto, pues, redondea una idea de que andamos transitando un camino que tiene obstáculos, que tiene dificultades. Contestando concretamente al CEDO el planteamiento, no se trataba de un tema estrictamente tributario, sino un tema bancario. Exacto. Y por tanto, se hablaba mucho de la regulación, se habló bastante de Basilea III y de todos los controles que se están estableciendo, y esa reunión que se estaba celebrando en Alemania, que también traerá nuevos controles. Son normas prudenciales y regulaciones. Exactamente, pero que también irá al área fiscal. Dentro del contexto de cómo andamos nosotros, yo concluyo en la exposición que tenemos una administración tributaria moderna con un sistema tributario complicado, complejo, de difícil administración, que le quita rendimiento óptimo. Entonces hay que ir necesariamente, y dentro del contexto de lo que es la ley de estrategia de desarrollo, la 1.12, como ya Hermógenes la ha bautizado, ese tema debe ir. Ya he visto que para la próxima semana se convoca la primera reunión para lo del pacto eléctrico, que había sido previamente convocado, y el siguiente paso es lo del pacto fiscal. Ojalá que pudiera dotar al país el actual presidente, antes de salir de su mandato, de una reforma integral, real y efectivamente, que este tipo de reformas dejan una impronta que se hace perenne en el tiempo. Tú puedes construir una gran edificación y no te identifica tanto como cuando tú has realizado una obra que transforma una cultura de algo que no se está haciendo correctamente. Y yo pongo, por ejemplo, el caso del Faro a Colón, un monumento que fue duramente criticado en su tiempo, pero que fue realizado como el pago de una deuda histórica, porque desde los años 20 ya se habían hecho aportes para esa construcción. Sin embargo, al doctor Balaguer no se le recuerda tanto por el Faro a Colón. Dentro de su conjunto de obras físicas, muchas son superadas. Sin embargo, por lo que más se les recuerda es por su impulso a la transformación en la legislación que cambió, y él mismo dijo, estoy dejando un avión listo para el despegue en la pista. Y eso se estaba refiriendo a una nueva ley de inversión extranjera, que fue lo que hizo posible lo que hoy tenemos como captación de país. Las leyes agrarias. Recordemos, bueno, eso fue anterior, yo me refiero ya en la parte económica. En la década del 90. Dejó la parte de la ley de zona franca, que trajo tecnología, trajo inversión y trajo generación de divisas. El código laboral, que ahora es objeto de cuestionamiento en algunos aspectos, en su momento fue por la parte que tiene que ver con la seguridad social. El código Trujillo, ¿no? Entonces, la parte del código tributario y el código arancelario, con todo lo que esto significó, por ese conjunto de reformas, la impronta del presidente Balaguer vive con más intensidad en la conciencia pública que las obras físicas. ¿Por qué? Porque las obras físicas, una va sustituyendo la otra, y la gente termina olvidando qué pasó con esto,
porque cada vez hay de más en más. Pero cuando tú analizas los procesos históricos y tú dices que con el régimen anterior tenía una recaudación de 9.000 millones de pesos y con el régimen actual, con todas sus imperfecciones, tiene más de 400.000 millones de recaudaciones, motorizado por aquel conjunto de reformas, entonces tú dices, si un presidente ahora racionaliza el sistema tributario, lo simplifica, lo unifica, reduce las complicaciones que tiene para el cumplimiento, reduce las tasas, generaliza base imponible, entonces ese presidente tendría garantizado en la historia un antes y un después. Y por eso pienso que el momento es importante para tratar esto, pasando por esos elementos de simplificación, de ampliación de base, de disminución. Le preguntaba en el evento, te decía al principio, a alguien, ¿sube o baja un bien que está ahora exento de ITEVIS si lo grabamos, bajando la tasa, concretamente en la parte inmobiliaria? Y la persona dice, bueno, sube. Cuando analizamos los componentes de costo y el impacto que tiene, realmente el precio bajaría si se baja la tasa de este impuesto y se grava la venta del inmueble con esa tasa, porque tú entonces lo estás sacando del costo y lo estás haciendo transparente como cuenta corriente de lo que sería el impuesto al valor agregado. Entonces, cosas como esta hay que irla explicando para que la sociedad vaya teniendo conciencia, porque a veces se manipulan las informaciones y se desinforma, y entonces tú dices, bueno, si graban ese producto, eso es casi un abuso, pero no saben que ese producto ya está grabado en los insumos, y esto hay que analizar. Entendemos que el tema del pacto fiscal, pues, traerá comentarios de diferentes corrientes y de diferentes tonalidades, y uno de estos comentarios, Alcedo, será de si nos estamos embarcando en una nueva revisión de tasas, revisión hacia arriba, y si irán a agravar más a la población. Entonces traería, reitero, comentarios que pudieran retrasar el proceso. Me gustaría al regreso que a todo el mundo de los impuestos, que tanto Alcedo como Francisco pues viertan su opinión sobre el estado de conciencia de la población en lo relativo al tema. Pausamos. Dos, Sí. uno. El estado de conciencia comienza, vamos a excusar la participación de Norma Aide en el mundo de los impuestos, ya que se encuentra laborando a esta hora de la mañana o de la noche, como sea, a cualquier hora ella está laborando. Norma Aide, saludos cordiales. Es que no solamente es en la población que pueden surgir los comentarios, digamos, fuera de tono y a veces hasta fuera de lugar, pero en oposición, en resistencia a lo que es un pacto fiscal, pero también en el sector oficioso, en la administración tributaria y en la administración del país, en sentido general, pudiera primar el concepto de que se necesita más dinero y la oportunidad de traer nuevos gravámenes. Sí, ahora mire, Hermógenes, Francisco y amigos televidentes, cuando uno analiza los resultados de las últimas encuestas que se llevan por el país, salen a relucir necesariamente las inversiones fuertes que debemos hacer en República Dominicana en materia de salud, de educación, de energía, de vivienda, de seguridad ciudadana. Es decir, son 5 elementos que sin lugar a duda imponen una necesidad fuerte de recursos, de recaudaciones que puedan solventar todo ese tipo de inversiones. Así que yo pienso que, Francisco, es importante ver de qué manera todo este esfuerzo, toda esta estrategia, todo este futuro pacto fiscal podría de alguna manera ayudarnos a responder todas esas necesidades de recursos que tiene la economía dominicana, digamos, en los próximos 10 a 15 años. Mira, hay 2 corrientes de pensamiento a nivel universal. Eso nosotros lo hemos sustentado y lo hemos publicado incluso en algunas de las obras, en el sentido de que la primera inclinación es a sumar y restar,
y se olvida que la tributación es dinámica y se aplica a fuerza viva, a personas, y las personas no reaccionan sumando y restando por una ley, sino que van al riesgo, al costo y a la conveniencia, porque el capital lo primero que busca es rentabilidad. Entonces, la corriente que ha estado predominando en la República Dominicana es la de aumentar tasas, la de crear nuevos impuestos, y eso ha tenido 3 resultados, ninguno deseado. Primer resultado, la informalidad, porque la gente corriendo de los costos de los impuestos, entonces va a la informalidad y la recaudación, en lugar de subir, disminuye. Ahora, nominalmente crece, y entonces se escucha la voz de las personas que dicen: yo incrementé las recaudaciones, o mi administración aumentó las recaudaciones en un 20%, con una holgura que el contribuyente bien podría decir, bueno, pues podrían comenzar a disminuir. Sí. Pero resulta que, como dice Alcedo, se necesitan recursos para atender las necesidades del presupuesto, porque el presupuesto está financiado de entrada con préstamo. Entonces no estamos hablando de necesidades para financiarla fuera del presupuesto, sino dentro del presupuesto. Primer elemento, no es lo mismo entonces subir impuestos que subir recaudaciones. ¿Qué es lo que se entiende? Cuando se sube una tasa se entiende que están subiendo los impuestos, y no necesariamente eso es correcto. Muchas veces lo que se están es reduciendo las recaudaciones porque hay una contracción de la demanda y porque va a la informalidad. Segundo elemento, la comparación siempre se hace de carácter nominal y no en términos relativos. Entonces, por un lado, tenemos un Producto Interno Bruto que crece y unas recaudaciones que nominalmente crecen, pero en términos relativos disminuyen o se estancan. Exacto. Otro elemento es que este tipo de conducta encarece la generación de empleo en las empresas, y entonces aumentan el desempleo, no solo la informalidad, sino el desempleo en sentido general. Entonces, una política fiscal sana, correcta, bien pensada, debe generar incremento en la riqueza, debe generar empleos formales de calidad, debe incrementar la demanda de bienes y servicios para mejorar la calidad de vida, y por vía de consecuencia aumentan las recaudaciones fiscales. Entonces, aquí es donde tenemos que afinar el lápiz y ponernos de acuerdo, porque yo he escuchado, por ejemplo, el representante de la CEPAL hablar de la necesidad de subir los impuestos, y cuando se hizo el cuestionamiento él pensaba en función de subir las tasas. Entonces, subir las tasas no necesariamente, y de hecho nosotros hemos tenido todo tipo de experiencia. Hemos tenido experiencia cuando se han reducido la tasa y aumentado la base, y el crecimiento ha sido espectacular en las recaudaciones, que es el objetivo final. Y hemos tenido muchas modificaciones, subiendo tasas y creando nuevos impuestos, y el resultado ha sido una reducción relativa en las recaudaciones, aun cuando nominalmente suben. Pero quizá uno de los puntos que haya que atender con mucha prontitud, mucha prioridad, esté orientado a la interpretación de la ley, porque hay veces que, como los recursos se vuelven un poco escasos, pues vía una interpretación como fuere de la ley, se tratan de conseguir recursos adicionales, y entonces se caen en la fiscalización, en las notificaciones y en los actos que tiendan a buscar dinero a como dé lugar. Mira, la administración tributaria de la ley es clara, no hay que caer en estos territorios. La administración tributaria tiene facultad de control, fiscalización, recaudación, cobranza. Eso es consustancial a la labor de administración tributaria. Ahora, a lo que creo que aludes es a la discrecionalidad. En la medida que la ley está simplificada, está clara y no deja mucho margen a la discrecionalidad,
en esa misma medida crece el cumplimiento tributario, porque y se descongestionan los tribunales, porque ¿cuál es el punto? Vivimos en un estado de derecho donde la administración tributaria, aplicando una ley muy antigua que no siempre se recuerda pero que se aplica, es la ley de la necesidad, a veces comienza a hacer interpretaciones porque la legislación le deja márgenes para esa discrecionalidad. Entonces, ¿cuál es el punto? Hoy, si hay una necesidad urgente de recursos, se pasa una ley para aplicarla mañana. Y eso trae una parálisis en la administración tributaria, por un lado, que tiene que organizar el sistema de nuevo, y en el contribuyente, que tiene que comenzar a operar el sistema de cómputo de su empresa para poder ponerse de acuerdo con el nuevo texto legal. Nadie se beneficia. Yo digo, una forma que puede ser razonable es que yo haga mi programación de manera apropiada, y en lugar de poner una ley que apruebo hoy para aplicarse mañana, yo digo, esta ley entrará en vigencia dentro de los próximos 6 meses. Exacto. ¿Qué permite eso? Que la administración organice su sistema sin sobresalto, y que el contribuyente igual sin sobresalto se ponga en línea, se ponga en consonancia, y cuando viene la aplicación de la ley, todo el mundo sabe lo que le corresponde hacer y no hay ningún tipo de problema. Es una tarea pendiente la que tenemos para ponernos de acuerdo, pero es tiempo de unidad en la diversidad. Y también es tiempo de que Alcedo Ramírez despide el programa. No, y es importante, todo eso lo iremos tratando ya con más detalle y más específicamente en futuras entregas de balance financiero. Así que, amigos televidentes, agradecemos a todos su compañía semana tras semana, y como siempre agradecemos a Dios y a nuestros patrocinadores que han hecho posible una versión más de su balance financiero. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana entrante, Dios mediante.